Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Tú pariste, tú te las arreglas. El marido envió todo su salario para reparar la casa de campo de sus padres, dejando a su esposa con 3 hijos y sin un peso durante todo el mes. Y por la noche, su suegra apareció en la puerta sonriendo con algunos documentos. Elena se despertó por el llanto de un niño 10 minutos antes de la alarma. De nuevo. Ya era la tercera vez en la noche. Con dificultad, abrió los ojos y miró el reloj. Eran las 5:20. La pequeña Dacita pensó que ya era de mañana y pedía atención de todas las maneras posibles para una bebé de 9 meses. Voy, Sol, murmuró Elena mientras salía cuidadosamente de la cama. A su lado, Andrés dormía, o al menos fingía estar dormido. Ella conocía ese truco. Apenas se movía el bebé, él comenzaba a simular un sueño profundo, como si no escuchara ni los llantos ni los gritos. Y ahora, como siempre, estaba acostado con la manta hasta la nariz, respirando ruidosamente, aunque su respiración era demasiado regular para alguien que realmente estaba dormido. Elena no lo despertó. No valía la pena, de todos modos, él se defendería, diría que tenía una reunión importante por la mañana, que estaba cansado, que necesitaba estar en forma. Ella también. Caminó descalza por el frío piso hasta la habitación de los niños. Dacita estaba de pie en su cuna, sujetándose de las barras y llorando a gritos. El pañal estaba completamente mojado. ¿Qué pasa, pequeña?, susurró Elena, levantando a su hija en brazos. Todo va a estar bien. Mientras cambiaba el pañal, Dacita se calmó, interesada en el móvil que colgaba sobre la mesa de cambio. En la cuna cercana, el pequeño Miguel se movió y Elena se detuvo, temerosa de despertarlo antes de tiempo. Cada minuto de sueño infantil era valioso. Dacita, al no recibir el desayuno habitual, empezó a quejarse inmediatamente después de despertar. Elena la sentó en la silla para bebés en la cocina y puso a calentar el agua. Ahora, gatita, ya va. Sacó un frasco de puré de bebé, calentó rápidamente la papilla en el microondas. Mientras su hija comía a regañadientes, Elena finalmente pudo prepararse un café, lo único que la mantenía en pie en los últimos 3 años. El café estaba caliente y fuerte. Ella se quedó junto a la ventana, mirando el gris patio del complejo de viviendas, mientras intentaba organizar el día. Hoy tenía que comprar los víveres de la semana, pagar los servicios, cambiar los pañales que se estaban acabando, llevar a los niños a pasear. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose. Apareció el mayor, Carlos, con cara de sueño. «Mamá, quiero ir al baño», murmuró, frotándose los ojos. «Ve, Sol, y después desayunamos». Desayuno para Carlos, lavado, vestirse. Luego se despertó Miguel, y todo se repitió. Baño, lavado, vestirse, desayuno. La papilla se quemó mientras ayudaba a Carlos a atarse los zapatos. Dacita ensució su traje limpio. Miguel derramó jugo. A las 9 de la mañana, Elena ya se sentía como si hubiera trabajado toda una jornada en una fábrica y el día apenas comenzaba. En medio de toda esa confusión, Andrés se despertó y se preparó. Apareció en la cocina cuando Elena limpiaba el jugo derramado, Dacita extendía la papilla sobre la mesa y los niños jugaban a luchar con bolas de pan. «Buenos días», dijo, pasando junto a todo ese caos rumbo a la cafetera. «Hoy me retraso, no me esperes». Elena levantó la cabeza, apartándose un mechón de cabello que le caía sobre la cara. ¿De nuevo? El tercer día consecutivo. «Andrés, necesito tu ayuda con los niños, no puedo sola. Tengo una reunión importante». Después un evento corporativo, dijo, mientras se giraba para arreglarse la corbata. «Ya sabes lo importante que es para mi carrera». «Lo sé», asintió cansada ella. «Por cierto, hoy tengo que pagar el alquiler y comprar los víveres. Está tu salario en la tarjeta, ¿verdad?».
Sí, sí, todo está ahí, asintió él, tomando su café y dirigiéndose hacia la puerta. Compra lo que necesites. Bueno, me voy. La puerta se cerró. Elena se quedó sola con 3 niños, una montaña de platos sucios y la sensación de que el día de hoy no sería diferente al de ayer. A mediodía, logró organizar un poco la casa, vestir a los 3 y salir al parque infantil. Era un soleado día de otoño y los niños corrían felices entre las hojas caídas. Dacita estaba en su cochecito, entrecerrando los ojos al sol y tratando de atrapar las hojas que caían. «Qué bonitos tienes», dijo una mujer mayor, sentándose en el banco cercano. «¿Son todos tuyos?» «Sí», asintió Elena, sin apartar la vista de los niños. «Carlos, no subas por ese lado del tobogán». «¿Y cómo te las arreglas?» La mujer expresó genuina sorpresa. «Yo con uno ya me había vuelto loca en su tiempo». Elena se encogió de hombros. «¿Qué se puede hacer? Mi marido siempre está trabajando, mi suegra está lejos y no tiene muchas ganas de ayudar. Mi mamá a veces se lleva al mayor los fines de semana, pero ella también trabaja». «Qué difícil para ustedes, los modernos», dijo la mujer, moviendo la cabeza. «Pero, por otro lado, es más fácil que lo que nos tocó a nosotras. Esos pañales, las fórmulas, las lavadoras automáticas». Elena sintió, apenas escuchando. Esa canción la había escuchado muchas veces de la gente mayor, especialmente de su suegra, que pensaba que su nuera joven no sabía cómo arreglárselas. «En nuestros tiempos, trabajábamos, criábamos a los niños y cuidábamos a los maridos», le gustaba repetir doña Margarita. «Y tú solo te quejas. Manos de porcelana. Lavar por la mañana, planchar por la tarde, cocinar por la noche. Y no olvides ser una madre amorosa, una esposa atenta y una mujer que se cuida. Además, ser agradecida por estar en casa cuidando a los niños y no trabajando como otras madres». Elena suspiró profundamente, apartando los pensamientos molestos. El grito de Miguel la sacó de su ensimismamiento, se había caído del columpio y ahora lloraba, sosteniéndose la rodilla. Tenía que correr a consolarlo, limpiar la herida, calmarlo. Finalmente llegaron al supermercado a las 3 de la tarde, cuando Dacita ya empezaba a quejarse por cansancio. Elena rápidamente anotó la lista de compras en su teléfono: leche, pan, carne, verduras, frutas, comida para bebés, pañales. La lista era larga y cara. Calculó mentalmente el monto, debería ser suficiente. Además, tenía que pagar los servicios. «Mamá, quiero ese carrito», Carlos señalaba hacia una estantería llena de juguetes. «No ahora, Sol», respondió suavemente Elena. «Hoy solo necesitamos los víveres». «Pero papá prometió», el niño frunció los labios, listo para protestar. Papá lo comprará el fin de semana, sabía que la promesa de él no se cumpliría, pero lo importante era calmar al niño. Cuando llenó el carrito con lo necesario, Elena lo empujó hacia la caja. Miguel ya comenzaba a quejarse, Dacita lloriqueaba. Necesitaba llegar a casa rápidamente, darles de comer y acostar a la más pequeña. ¿Tarjeta o efectivo?, preguntó la cajera mientras escaneaba los productos. «Tarjeta». Elena sacó la tarjeta de salario de su esposo. Mientras los productos se empaquetaban, abrió la aplicación bancaria para verificar el saldo. Necesitaba saber cuánto quedaría después de la compra. Los números en la pantalla la hicieron detenerse. En lugar de los 3 millones de pesos habituales, el salario reciente de Andrés había solo 6,000 pesos. ¿Algo pasa con la tarjeta?, preguntó la cajera impacientemente. Elena tragó saliva. Un momento. Con manos temblorosas actualizó la aplicación. Un error. Pero los números no cambiaron. 6,000 pesos. Al revisar el historial de transacciones, vio la última, una transferencia de 2,994,000 pesos a Margarita.
Perdón, murmuró Elena, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Necesito cancelar la compra. Tengo problemas técnicos con el pago. Agarró a los niños y salió corriendo del supermercado, dejando el carrito lleno junto a la caja. Solo pensaba en una cosa: ¿qué hago ahora? Regresaron a casa caminando, ya que no había dinero para el taxi. Miguel se durmió en el cochecito junto a Dacita. Carlos caminaba junto a ella, con la cabeza baja, preguntando por qué se habían ido sin comprar nada y qué habría para la comida. En el pasillo, Elena encontró a una vecina que la ayudó a subir el cochecito al tercer piso. Subió al apartamento, acostó a los más pequeños, le dio a Carlos la tableta con dibujos animados y finalmente pudo llamar a su esposo. Andrés no contestó inmediatamente. Cuando lo hizo, se escuchaban voces y música al fondo. Sí, Elena, ¿qué querías? Estoy en una reunión. Andrés, su voz temblaba. ¿Qué pasó con el dinero? En la tarjeta casi no hay nada, todo tu salario se fue para tu madre. Hubo una breve pausa. Eso, su voz no sonó sorprendida ni arrepentida. Mi madre necesitaba dinero para reparar la casa de campo. El techo se filtró, necesita repararse rápidamente o todo se echará a perder antes de la primavera. Pero, ¿y nosotros? Elena sintió un nudo en la garganta. Tenemos hijos, necesitamos vivir de algo. El refrigerador está vacío, los pañales se están acabando, hay que pagar el alquiler. Escucha, su voz se volvió irritada. ¿Por qué tanto drama? Tú pariste, tú te las arreglas. Tienes el subsidio por maternidad, úsalo. Y la casa familiar también es importante, es una herencia. Yo, se ahogó de indignación. Tú mismo querías esos niños. Planeamos la familia juntos. ¿Y qué significa te las arreglas? ¿Cómo se supone que me las arreglo con 3 niños pequeños y sin dinero? No sé, inventa algo, cortó él. Pide prestado a tu madre o consigue un trabajo extra. Ya no puedo hablar más, tengo una conversación importante. Se oyeron los tonos de la llamada finalizada. Simplemente colgó. Elena se desplomó lentamente contra la pared, todavía con el teléfono en la mano. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero ni siquiera intentó secarlas. Solo pensaba en tu pariste, tú te las arreglas, y en su pecho crecía una ola de furia y desesperación. La voz de Carlos sonó desde la otra habitación. Mamá, ¿qué vamos a comer? Ella parpadeó, mirando el reloj. Eran las 5 de la tarde, necesitaba preparar algo para la cena con lo que quedaba. Tenía que encontrar una solución. Tenía que seguir adelante. El día continuó. Pero ahora con nuevos obstáculos. Elena se secó las lágrimas con la manga de su suéter y se obligó a levantarse. Los niños no debían verla tan derrotada. Tenía que hacer algo de inmediato. Ahora, Carlitos. Gritó hacia la habitación, intentando que su voz sonara normal. Mamá se va a arreglar. En el refrigerador encontró medio paquete de pasta, un poco de carne molida congelada y un tomate. Con eso bastaba para la cena, pero, lo de mañana. Mejor no pensar en eso. Mientras se calentaba el agua para la pasta, Elena sacó su billetera y comenzó a contar el efectivo, 15,000 pesos en monedas, el cambio de la última nómina de Andrés. El subsidio por maternidad llegará en 2 semanas. Elena se apoyó con la frente en la puerta fría del refrigerador. El teléfono vibró en su bolsillo. Mamá, como siempre, a tiempo. Elenita, ¿cómo están? La voz de su madre sonaba cálida y preocupada. Elena quiso responder con normalidad, como siempre, pero en lugar de eso, de su garganta salió un sollozo ahogado. ¿Elena? ¿Qué pasó? En la voz de su madre aparecieron tonos preocupados. Andrés. Elena se apartó de la puerta de la cocina para que Carlos no escuchara, él transfirió todo su salario a su madre. Para la reparación de su casa de campo.
No tengo dinero para comida, para pañales, ni siquiera para los servicios. Un pesado silencio colgó al otro lado de la línea. Iré, finalmente dijo su madre, estaré en tu casa en 1 hora. Mamá, no hace falta, tienes turno mañana, empezó Elena, pero su madre la interrumpió. No se discute, aguanta 1 hora. El agua para los macarrones ya estaba hirviendo desde hacía rato, pero Elena recién lo recordó y echó la pasta en la olla. La carne chisporroteaba en la sartén, y ese sonido se mezclaba con el ruido de pensamientos en su cabeza. Tú pariste, tú te las arreglas. Esa frase pulsaba en sus sienes, cada vez retumbando con un pinchazo de dolor. No solo había parido, ellos decidieron tener hijos juntos. Andrés insistió en hacer un descanso de solo 1 año entre el primero y el segundo, aunque Elena quería esperar hasta que Carlos empezara el jardín. Y luego, cuando Miguel tenía solo 6 meses, volvió a hablar de lo maravilloso que sería tener una familia numerosa. Estás en casa, ya de todas formas cuidas de uno, ¿por qué no cuidar de otro? Y luego tendrás una niña, siempre quise tener una hija, decía él, sin pensar en lo que significaba estar con un niño las 24 horas del día, sin días libres ni vacaciones. Y ella aceptó, porque lo amaba. Porque creía que podrían hacerlo juntos. Juntos, qué palabra tan graciosa. Mientras revolvía los macarrones para que no se pegaran, inevitablemente sus pensamientos volvieron a su suegra. Doña Margarita nunca escondió su actitud hacia su nuera. Desde el principio, cuando Andrés la llevó por primera vez a la casa de sus padres, la miró evaluativamente, como si fuera un artículo en una tienda, preguntándose si esa chica merecía ser la esposa de su hijo. Aparentemente no lo era. ¿Cuántas veces, a lo largo de los años, su suegra intervino en su vida? Imponía su opinión sobre cómo criar a los niños, elegía a dónde ir de vacaciones, qué muebles comprar, cómo reparar el apartamento. Y cada vez, Andrés estaba de acuerdo con su madre, aunque ellos tuvieran otros planes. Mamá sabe mejor, mamá tiene más experiencia, no discutas con mamá, ella quiere lo mejor para nosotros. Esas frases se convirtieron en parte de su vida. Pero tomar todo el salario y dejar a la familia sin medios de subsistencia no era solo intervención, era traición. Elena apagó la estufa. Era hora de llamar a su suegra y aclarar las cosas. Hola, la voz de doña Margarita sonó especialmente indiferente, como si ya estuviera esperando esa llamada. Hola, Elena trató de hablar con calma, aunque por dentro todo hervía, quería saber por qué tomaste el dinero de Andrés sin consultarnos. Es su salario, con el cual debemos vivir todo el mes. ¿Y qué tiene de malo? En la voz de la suegra aparecieron notas de acero. Andrés cree que debe ayudar a sus padres, no solo mantener a tus hijos. ¿Mis hijos? Elena sintió que se le cerraba la garganta. Son nuestros hijos, de Andrés y míos. Y ahora no tengo dinero para alimentarlos. Doña Margarita resopló. No exageres. Tienes el subsidio por maternidad. Al final, pide prestado a alguien. Y la casa familiar es más importante que tus necesidades inmediatas. Es una herencia que algún día le llegará a tus hijos. Pero los niños tienen hambre ahora, no algún día. Elena ya no pudo controlar sus emociones y los pañales los necesitan ahora. No puedo explicarle a una bebé de 9 meses que no vamos a comprar pañales porque la abuela necesita arreglar el techo de la casa de campo. No me grites. La voz de la suegra se volvió helada. Ya te has vuelto insoportable, Elena. Andrés me contó todo, cómo hiciste una escena, cómo hiciste reclamos. Te comportas como una niña consentida. Elena respiró profundamente, tratando de calmarse. Solo quiero entender cómo vamos a vivir ahora. Tal vez podrías devolver al menos una parte del dinero. Ni lo sueñes, cortó doña Margarita, el dinero ya se le dio a los obreros, el adelanto por el trabajo. Y de todas maneras no entiendo por qué te quejas tanto. En nuestros tiempos, las mujeres trabajaban y criaban a los hijos, no como las de ahora, que son unas manos de porcelana.
Mi suegra sacó adelante a 3 hijos sola cuando su marido murió. Y tú, con 3, no puedes y tienes marido vivo. Pero tu suegra al menos tenía dinero para comida, no entregaba lo último para arreglar la casa. Elena ya estaba gritando, sin controlarse. ¿Sabes qué? La voz de la suegra se volvió aún más fría. Si no puedes alimentar a tus hijos, tal vez deberías considerar dárselos a alguien que sí pueda. Una amiga mía tiene una hija sin hijos que lleva tiempo queriendo adoptar. Tal vez quiera los tuyos. Elena se quedó sin aliento al escuchar esas palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Usted está amenazando con quitarme a mis hijos?, susurró. Solo estoy sugiriendo opciones, respondió doña Margarita con veneno, como tú te consideras incapaz de mantenerlos. Usted. Elena se ahogó en indignación, pero en ese momento escuchó el llanto de Dacita desde la habitación. Tengo que ir al bebé. Pero esta conversación no ha terminado. Apagó la llamada sin esperar respuesta de su suegra. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió a amenazar con quitarle a sus hijos? ¿Qué clase de monstruo es esta mujer? El llanto de Dacita se hizo más fuerte y Elena corrió hacia la habitación de los niños, limpiándose las lágrimas a medida que avanzaba. Luego pensaría en esa conversación, ahora debía cuidar a su hija. La noche se convirtió en una pesadilla. Dacita no se calmaba. Miguel hizo una escena porque no podía encontrar su coche favorito, y Carlos se puso quisquilloso durante la cena, negándose a comer los macarrones sin queso. Elena corría de un lado a otro entre ellos, tratando de complacer a los 3, cuando alguien llamó a la puerta. Mamá, suspiró, abriendo la puerta. Tatiana, una mujer baja y energética, estaba en el umbral con 2 bolsas grandes. Sin decir una palabra, abrazó a su hija, luego pasó resuelta a la cocina y empezó a sacar los productos. Traje lo necesario: leche, requesón, huevos, pan, salchichas. También frutas para los niños y pañales para Dacita. Esto debería ser suficiente por ahora. Mamá, gracias. Elena sintió como las lágrimas volvían a amenazar con brotar, pero ahora eran lágrimas de alivio. Te lo devolveré tan pronto como. Luego hablamos del reembolso, interrumpió su madre. Ahora cuéntame qué está pasando. Mientras Elena le contaba a su madre lo que había sucedido durante el día, Tatiana se encargó de los niños. Alimentó a Dacita, encontró el coche de Miguel y se quedó con Carlos, convenciéndolo de comer. Para las 9 de la noche, los 3 niños estaban alimentados, lavados y acostados. Ahora vamos al grano, dijo su madre, sentándose frente a Elena en la mesa de la cocina. Esto no es la primera vez que Andrés y su madre actúan así. Elena negó con la cabeza. No, claro que no. Doña Margarita siempre se ha metido en nuestra vida, pero generalmente se trataba de cosas pequeñas, como vestir a los niños, que cocinar, a dónde ir de vacaciones. Andrés siempre se dio a ella, pero nunca hubo traiciones de dinero como esta. ¿Y cómo explicó él su comportamiento?, preguntó Tatiana, mirando a su hija con fijeza. Dijo que la casa es más importante porque es una herencia. Elena se rió amargamente y además se detuvo, luchando por pronunciar las palabras. Dijo que yo parí, yo debía arreglármelas. Mamá, como si yo hubiera tenido a estos niños sola. Como si él no hubiera insistido en tenerlos. Tatiana apretó los labios en una línea fina. Ya veo. Entonces, ahora esos son solo tus hijos cuando toca alimentarlos. Pero cuando es para presumir con amigos y familia, son nuestros. Su madre, Elena, tragó saliva al recordar la conversación con su suegra. Dijo que si no puedo alimentar a los niños, tal vez deba entregarlos a quienes puedan. Dice que una amiga suya tiene una hija sin hijos, que quiere adoptar. Tatiana palideció bruscamente. ¿Te amenazó con quitarte a los niños? No directamente, pero sí, asintió Elena. Al principio no creí que pudiera decir algo así. Pero lo dijo.
Esto ya no es solo un conflicto familiar, dijo su madre lentamente, esto está fuera de lugar. Tenemos que hacer algo. ¿Qué? Preguntó Elena sin esperanza, ¿divorciarme? ¿Con qué voy a mantener a los niños? He estado 3 años de baja por maternidad, sin experiencia laboral, ¿quién me va a querer? Y Andrés seguro que pagará una pensión mínima, y ni eso de manera regular. Primero tenemos que resolver los problemas inmediatos, dijo Tatiana con firmeza, te dejaré dinero para los próximos días y hablaré con mi jefe sobre turnos extras. Necesito ayudarte hasta que se solucione lo del dinero. Mamá, no, Elena negó con la cabeza, a ti también te cuesta. Y no eres joven para estar tomando turnos extras. Basta, cortó su madre, aún no soy una ruina y, a diferencia de otros, sé lo que significa ser responsable como madre. Y tú, miró a su hija con atención, tienes que llamar a su padre, don Nicolás. Elena parpadeó sorprendida. ¿A mi suegro? ¿Pero por qué? Porque él tiene que saber lo que está haciendo su familia, dijo Tatiana con decisión, no lo conozco tan bien, pero siempre me ha parecido una persona justa. Al final, es militar, oficial. Debe tener principios sobre honor y dignidad. No sé, dijo Elena con inseguridad, ¿y si toma el lado de su esposa y su hijo? ¿Y si no? Replicó su madre, ¿qué pierdes? Elena se quedó pensativa. Realmente, ¿qué perdía? Su suegro siempre había sido cortés con ella, preguntaba por sus nietos, a veces traía regalos. También era estricto con Andrés, lo reprendía por su irresponsabilidad. Tal vez valía la pena arriesgarse. Está bien, asintió, le llamaré mañana. Llama ahora, insistió Tatiana, inmediatamente. Don Nicolás respondió después del tercer timbre. Su voz profunda sonaba cansada. Sí, Elena, te escucho. Hola, Elena se sintió repentinamente cohibida, sin saber cómo empezar la conversación, perdón por la llamada tan tarde. No pasa nada, aún no me acostaba, respondió el suegro, ¿ha pasado algo? Elena respiró profundamente y disparó todo de una vez. Andrés transfirió todo su salario a doña Margarita para la reparación de la casa de campo y ahora no tenemos dinero para comida ni lo más necesario para los niños. Y cuando traté de hablar con él, me dijo que yo misma los parí, que yo debía arreglármelas. Hubo una pausa pesada en la línea. Luego se oyó un chirrido, como si don Nicolás se hubiera levantado bruscamente de la silla. Repite, dijo con un tono tenso, ¿Andrés le dio todo su salario a su madre? ¿Para reparar la casa? Sí, confirmó Elena, 3 millones de pesos. Dijo que era más importante porque la casa es una herencia. ¿Y su madre? Vaciló, pero continuó, su madre sugirió que si no puedo alimentar a los niños, sería mejor dárselos a otras personas. ¿Qué? El suegro casi gruñó esas palabras, ¿ella dijo eso? Sí. Elena incluso apartó el teléfono de su oído por lo fuerte que gritó, voy para allá, ahora mismo, dijo con tal furia que Elena se asustó, estaré allí en 1 hora. No hagas nada, no llames a nadie, solo espérame. La llamada se cortó. Elena miró a su madre confundida. Viene para acá, parece que está muy enojado. Bueno, asintió Carmen, eso significa que no todos en esta familia se han vuelto locos. Ahora, vamos a hacer un té, tenemos una conversación difícil por delante. Exactamente 50 minutos después, alguien tocó la puerta con firmeza, de manera insistente. Elena se sobresaltó y fue a abrir. En el umbral estaba don Nicolás, un hombre alto y canoso con porte militar. Su rostro, normalmente tranquilo, ahora estaba retorcido por la ira. Pasen, dijo Elena, apartándose para dejar pasar al suegro. Hola, don Nicolás, dijo Carmen saliendo al pasillo, hace mucho que no nos veíamos. Hola, Carmen, asintió él, lástima que nos encontremos bajo estas circunstancias. Pasaron a la cocina,
donde la madre de Elena ya había puesto la tetera y sacado galletas. Don Nicolás se sentó a la mesa, poniendo sus grandes manos, llenas de venas hinchadas, frente a él. En el silencio se oía su respiración pesada, intentando controlar sus emociones. «Cuéntame todo desde el principio», finalmente dijo, mirando a Elena, «¿cómo fue todo?». Y ella relató sobre la tarjeta vacía, la conversación con Andrés, la llamada de su suegra. Con cada palabra de Elena, el rostro de don Nicolás se oscurecía más. Cuando llegó al comentario sobre los niños, golpeó la mesa con tal fuerza que las tazas saltaron. «Basura», murmuró entre dientes, «ambos son basura». Don Nicolás, empezó Elena con cautela, no quería causar un escándalo. «Y era lo que tenías que hacer», cortó él, «hace mucho que debías hacerlo», sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria, «voy a transferirte el dinero ahora mismo». «¿Cuánto necesitas?». «Pero». Elena estaba confundida, «no puedo». «Si puedes», la interrumpió el suegro, «son mis nietos, y no voy a permitir que se mueran de hambre por la codicia de mi esposa y la cobardía de mi hijo». «¿Cuánto necesitas por mes?». «Normalmente gastamos alrededor de 1.300.000 pesos», respondió Elena en voz baja, «para todo». «Te pongo 8 millones», dijo decidido don Nicolás, tecleando en su teléfono, por si acaso. «Dime el número de la tarjeta». Elena le dictó el número, aún sin creer lo que estaba sucediendo. Un minuto después, su teléfono sonó indicando una transferencia entrante. 8 millones de pesos, leyó en voz alta, comentario, para la vida, punto. «Perdona al tonto, esto es solo el comienzo», prometió sombríamente el suegro, levantándose de la mesa, «ahora voy a ir a verlos. Vamos a hablar como hombres». «¿No sería mejor no hacerlo hoy?», sugirió cautelosamente Carmen, «ya es tarde, estás muy emocional». «Exactamente hoy», cortó don Nicolás, «exactamente por la emoción. Que sientan lo que hicieron». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Elena. «No devuelvas ese dinero, ¿me oyes? No es una deuda, es una compensación por el daño moral. Y no perdones a Andrés tan fácilmente. Que primero demuestre que merece el perdón. O mejor. Vaciló, mejor pide el divorcio. Ese tipo de marido y padre no te sirve». Y se fue, cerrando la puerta con tal fuerza que Daza comenzó a llorar en la otra habitación. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Elena confundida, mirando a su madre. «Lo que debe pasar», respondió Carmen tranquilamente, «justicia. Y ahora vamos a calmar a la niña, luego cenaremos y me quedaré con ustedes esta noche. Mañana será un nuevo día». Elena asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. Por primera vez en todo este loco día, creyó que todo podría solucionarse. Tal vez no como antes, pero tal vez incluso mejor. Todo comenzó con una llamada telefónica. Elena ya había acostado a los niños y estaba a punto de descansar cuando, desde la otra habitación, escuchó la voz preocupada de su madre. «Elenita, sube un poco el volumen del televisor», empezó un show interesante. Elena salió del baño con una toalla en las manos y vio a Carmen presionando el teléfono contra su oído con una expresión de quien ve una película emocionante. «Dios mío, Lupita, están destruyendo la casa». «¿Qué? ¿Llamaron a la policía?». La mamá tapó el teléfono con la mano y asintió con la cabeza a Elena, «Es tu vecina del barrio, Lupita. Ella vive enfrente de la casa de tu suegra». «¿Y qué está pasando?». Elena se sentó al lado, sintiendo cómo aumentaba su ritmo cardíaco. «Don Nicolás armó un escándalo», informó su madre, apartando el teléfono. «Según Lupita, llegó hace media hora y grita tan fuerte que se escucha en toda la calle. Ahora escucha». Puso el teléfono en altavoz. Desde el altavoz se oía la voz femenina agitada. El vecino Pepe incluso salió a la puerta a fumar, a escuchar. Dice que don Nicolás gritó que ambos son una vergüenza para su vida. Ahora Margarita no va a salir a la calle por vergüenza, y el hijo, dice, ni siquiera es hombre,
es un trapo. Va, prostituta sin cerebro, por haber tomado el dinero de sus nietos. Mamá. Elena intentó interrumpir la charla, pero Carmen solo la apartó con la mano. ¿Y ahora qué?, preguntó nuevamente al teléfono. Oh, ya llegó la policía, dijo Lupita excitada, alguien de los vecinos llamó. 2 patrullas, chicos jóvenes, uno delgado, el otro. ¿Qué hacen? Carmen la interrumpió. Entraron a la casa. Y don Nicolás les está explicando algo, moviendo las manos. Oh, ahora salen. Y tu Andresito con ellos, todo encogido, como un niño travieso. Y Margarita en la puerta, agitando el pañuelo, llorando. Sabes, creo que es la primera vez que la veo no mandando, sino justificándose. Elena se tapó la cara con las manos. Lo que sucedía parecía una pesadilla. Lupita, mañana llama y cuéntanos cómo terminó todo, dijo Carmen, nosotros tenemos que discutir la situación. Colgó el teléfono y se volvió hacia su hija. Bueno, la justicia alcanzó a los villanos. No es gracioso, mamá, Elena sacudió la cabeza, creo que don Nicolás se pasó. ¿Por qué llamar a la policía? Esto es un asunto familiar. Según lo que contó Lupita, los vecinos llamaron a la policía, observó la madre, parece que estaba muy ruidoso. Y en todo caso, Elena, cuando se trata del bienestar de los niños, ya no es solo un asunto familiar. Y me parece que tu suegro hizo bien en darle un buen susto a esos 2. Y ahora es hora de dormir, mañana será un día difícil. El día difícil comenzó a las 6 de la mañana con una llamada telefónica. Elena, medio dormida, agarró el teléfono, esperando escuchar más noticias del escándalo de la noche anterior, pero al otro lado estaba Andrés. ¿Estás feliz?, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo, ¿le soltaste a mi padre contra nosotros? Elena se sentó en la cama, despertando de golpe. No le solté nada, solo le conté la verdad. Que dejaste a tus hijos sin dinero para comida. Que tu madre amenazó con quitarles a los niños. No amenazó, tú no entendiste bien, Andrés dijo con irritación, solo explicó que si tienes problemas de dinero, hay opciones. Cállate, dijo Elena de repente, con tal furia fría que ni ella misma se reconoció, no te atrevas a justificarla. Y tampoco a ti. Los 2 mostraron su verdadera cara, ¿y sabes qué? Me siento más tranquila. Ahora sé con certeza que no puedo confiar ni en ti ni en ella. Entonces, si puedes confiar en mi padre, preguntó Andrés con sarcasmo, ¿crees que él te dio dinero solo porque sí? No, querida, lo hizo para fastidiar a mamá. Ellos tienen cuentas pendientes, ¿y tú? Y yo y mis hijos somos fichas de cambio en su sucia partida familiar. No, lo interrumpió Elena, bueno, qué bueno que al menos alguien se puso de nuestro lado. Alguien con conciencia. Hubo una pausa en la llamada. Él va a poner una demanda contra mí, dijo finalmente Andrés, por fraude y no pagar la pensión alimentaria. ¿Eso es lo que querías? Que tuviera problemas legales. No fue él quien fue, sino que te llevaron, corrigió Elena, según sé, la policía estuvo allí ayer. Y no quería problemas legales. Solo quería que fueras un marido y un padre normal. Parece que pedí demasiado. Elena, escúchame, la voz de Andrés adoptó un tono conciliador, hablemos. Hoy voy a ir a verte y discutimos todo. Entiendo que estás molesta, pero... No vengas, cortó ella, no tengo nada que hablar contigo. Y si llegas, no abriré la puerta. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared durante varios minutos. Extraña tranquilidad se apoderó de ella, como si finalmente hubiera dejado caer una pesada carga que había llevado durante años sin darse cuenta. Desde la cocina llegaron ruidos, su madre ya se había despertado y estaba preparando el desayuno. Los niños se despertarían pronto. Tenía que levantarse y empezar un nuevo día, que prometía ser tan agitado como el anterior. A las 11 de la mañana, alguien tocó la puerta con confianza.
pero sin hacer ruido. Elena fue a abrir a regañadientes, esperando encontrar a Andrés, pero al umbral estaba don Nicolás. ¿Puedo pasar?, preguntó, y en su voz ya no había la furia de ayer, solo cansancio. Claro, Elena se apartó para dejarlo pasar. Adelante. En el apartamento había ruido. Carlos y Miguel jugaban en la sala, Daza estaba en su trona en la cocina, donde Carmen preparaba el almuerzo. «Ah, don Nicolás», exclamó Carmen al verlo, «¿té? ¿Café?» «Gracias, Carmen, no rechazaré el café», asintió mientras pasaba a la cocina. «¿Y esta es mi nieta?» Hace tiempo que no veía a la pequeñita. Se acercó a Daza y la acarició cuidadosamente en la cabeza. La niña levantó sus ojos azules hacia él y sonrió con una sonrisa sin dientes. Algo en el rostro de don Nicolás se conmovió. «Elena, necesitamos hablar», dijo, apartándose del niño, «tengo noticias importantes». Se sentaron a la mesa. Don Nicolás tomó un sorbo de café, puso la taza y entrelazó las manos frente a él. «Presenté la solicitud de divorcio», dijo simplemente, «esta mañana. 30 años de matrimonio, pero todo tiene un límite». Elena lo miró sorprendida. «¿Pero, por qué? Solo por lo que pasó ayer». «No solo», sacudió la cabeza, «eso fue la gota que colmó el vaso. Margarita siempre ha amado más el poder y el dinero que la familia. ¿Por qué crees que no hemos vivido juntos los últimos años? Yo en la casa de campo, ella en el departamento de la ciudad. Porque no es posible vivir con alguien que todo el tiempo manipula, presiona, exige. Dios es mi testigo, lo intenté». «¿Y qué pasa con Andrés?», preguntó Elena en voz baja. «Con el chico va de mal en peor», don Nicolás apretó los labios, «no presentó la denuncia, pero la policía igualmente la está investigando. Andrés transfirió dinero a su madre con un pretexto falso, no se planeaba ninguna reparación en la casa. Eso es fraude. Además, confesó que lleva meses dándole dinero a su madre mientras te dice a ti que lo gastó en trabajo, en viajes de negocios. O sea, no está manteniendo a la familia, aunque es su obligación». «Dios mío», Elena se cubrió la cara con las manos, «no lo sabía. O sea, todas esas reuniones nocturnas, esos viajes». «No todos, pero muchos fueron un pretexto», asintió el suegro, «tiene un romance por fuera, Elena, ya casi un año. Una chica del departamento de al lado, muy joven. Margarita lo sabe y lo fomenta, espera que se divorcie de ti y se case con esa, que es más de su gusto». Por eso, Elena no pudo terminar la frase, era demasiada información, demasiado dolorosa. «Sí, por eso no dudaron en dejaros sin dinero», don Nicolás apretó los puños, «a ellos no les importa. A ti, a los niños. Esos niños son solo tu preocupación, y ellos tienen otros planes». Carmen, que había escuchado en silencio, se acercó y le puso la mano en el hombro a su hija. «Elena, sea lo que sea que decidas, te apoyaremos. Pero mi opinión personal es que no debes permitir que una persona así siga en la familia». «Estoy de acuerdo», asintió don Nicolás, «pero no vine solo a hablar de esto. Hay algo más». Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y lo puso sobre la mesa frente a Elena. «¿Qué es esto?», preguntó ella, mirando el sobre con cautela. «Documentos de la casa», respondió el suegro, «la transferí a tu nombre». Elena se estremeció, sin creer lo que oía. «¿Qué hizo?». «La transferí a tu nombre, la casa en la que vives», repitió don Nicolás, «formalmente me pertenecía a mí. Andrés cree que es de él, le prometí dársela en la boda, pero nunca cambié los documentos. Y qué bien que no los cambié. Ahora es tu propiedad, legalmente. Y Andrés no podrá echaros, aunque quiera». «Pero no puedo aceptar un regalo así», Elena negó con la cabeza, «es demasiado». «No es un regalo», interrumpió el suegro, «es justicia. Tú has dado a luz y criado a mis nietos. Fuiste una buena esposa para mi hijo, aunque él no lo merecía. Y lo más importante, esos niños necesitan un hogar.
Un hogar seguro, empujó el sobre hacia Elena, tómalo y no discutas. Todo está ya legalmente resuelto. Elena miró a su madre, buscando apoyo, pero ella solo asintió. Tómalo, hija. Él tiene razón, los niños necesitan un hogar. Temblando, Elena tomó el sobre. Gracias. No sé cómo agradecerles. Solo sé una buena madre, respondió simplemente don Nicolás, lo demás lo resolveremos. Por la noche, Andrés finalmente llegó, como Elena esperaba. Pero ella no abrió la puerta, solo gritó desde detrás de ella. Vete, no tenemos nada de qué hablar. Elena, no seas tonta, comenzó a golpear la puerta con más fuerza. Esta es mi casa, por cierto. No, no es tuya, respondió tranquilamente, ya no es tuya. ¿Qué dices? La voz de su marido ahora tenía un tono histérico, abre de inmediato. En lugar de respuesta, ella pasó una hoja de papel por debajo de la puerta, una fotocopia del certificado de propiedad de la casa, donde su nombre estaba claramente indicado. Desde el pasillo se hizo un silencio, y luego se escucharon tantos insultos que Elena rápidamente tapó los oídos de Miguel, que jugaba cerca. «Eres una prostituta», gritaba Andrés, golpeando la puerta, «lo hiciste para enamorar a mi padre, ramera». La puerta del apartamento vecino se abrió y se oyó la voz fuerte de la vecina, la anciana profesora doña Ana. «Joven, cállese de inmediato. Aquí viven niños, voy a llamar a la policía». «Llame», gritó Andrés aún más fuerte, «esta es mi casa. Mi esposa no me deja entrar en mi propia casa». «Esta no es su casa», dijo tranquilamente la vecina, «vi los documentos cuando ayudé a Elena a registrar a la bebé. Su nombre está allí». «¿Qué?». Parecía que Andrés se ahogaba de indignación. «Ustedes todos están coludidos». Volvió a golpear la puerta, lo que hizo que Daza, que dormía en la silla en el pasillo, se despertara y comenzara a llorar. Elena la levantó en sus brazos, abrazándola y consolándola. «Voy a demandar», seguía gritando Andrés, «voy a demostrar que manipulaste a mi padre». «¿Qué lo?». No terminó la frase. Se oyeron pasos pesados en el pasillo y una nueva voz dijo: «Andrés, vamos con nosotros». «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?». La voz de su marido sonaba con pánico. «Policía. Tenemos una denuncia por alteración del orden público y amenazas». «Pero yo solo», balbuceó Andrés, claramente confundido. «Vamos», repitió la voz masculina, «lo resolveremos en la comisaría». Se oyeron pasos de varias personas y luego todo se calmó. Elena estaba de pie, abrazando a Daza, sintiendo cómo le temblaban las piernas. ¿Quién había llamado a la policía? ¿Doña Ana? ¿O alguien más? Como si respondiera a sus pensamientos, alguien volvió a golpear la puerta, suavemente, de manera delicada. «Elenita, abre, soy yo», dijo la voz de la vecina. Elena abrió la puerta. Doña Ana estaba en el umbral, con una expresión de preocupación en el rostro. «¿Estás bien, querida, y la niña?». «Sí, gracias», asintió Elena, «¿usted llamó a la policía?». «Sí», respondió la anciana sin ningún asomo de vergüenza, «¿y qué pasa?». «No hay que gritar y asustar a los niños». «Por cierto, escuché sus gritos desde esa habitación», dijo moviendo la cabeza hacia la habitación más alejada de su apartamento, «un hombre loco, y este es el padre de tus hijos, qué vergüenza». «Gracias», agradeció sinceramente Elena, no sabía qué hacer. «No tienes que hacer nada», dijo con firmeza la vecina, «que ahora se encargue la policía. Y tú, si necesitas algo, sabes que siempre estoy cerca. Llama, golpea la pared, correré». Es difícil estar sola con 3 niños. Se fue, y Elena volvió al apartamento, sintiendo una extraña sensación de vacío. Los eventos de los últimos 2 días la habían exprimido como un limón. Pero algo dentro de ella creció, un nuevo sentimiento, determinación. Nadie más dominará a ella ni a sus hijos. Nadie. Don Nicolás llegó al día siguiente por la mañana.
Estaba sombrío, pero decidido. Andrés se va a vivir con su madre, dijo, negándose a aceptar la invitación de entrar al apartamento. Hablé con él, hablé en serio. ¿Qué le dijo?, preguntó Elena, de pie en la puerta. La verdad, encogió los hombros, que traicionó a su familia, que no es un hombre ni un padre, por dejar a los niños sin dinero, y que si vuelve a aparecer aquí con amenazas, yo mismo pondré una denuncia y seré testigo en el juicio. ¿Y él? Elena tragó el nudo que tenía en la garganta. Se descontroló, gritó, nos culpó a todos. Don Nicolás sacudió la cabeza, pero al final reconoció que estaba equivocado. Claro, enseguida comenzó a justificarse, diciendo que su madre lo obligó, que él no quería. En fin, un cobarde. ¿Y ahora qué? Elena aún no podía creer que su matrimonio se estaba desmoronando tan rápido. Ahora el divorcio, dijo firmemente el suegro, ya llamé a mi abogado, él ayudará con los documentos. Andrés pagará pensión alimenticia, pensión generosa, yo me aseguraré. Y ninguna de sus madres lo impedirá, guardó silencio, mirando más allá de Elena hacia el apartamento, donde los niños jugaban en el piso de la sala, y quería preguntar algo más. ¿Te importaría si visito a los nietos? Regularmente. Sé que después del divorcio será raro, pero... Claro que no me importa, le aseguró Elena rápidamente, siempre serás bienvenido en esta casa. Y Carmen también lo cree, estoy segura. Gracias, asintió, y por un momento su rostro severo se suavizó. Entonces, hasta mañana. Traeré los documentos del abogado y, tal vez algunos juguetes para los niños, ¿qué les gusta? Soldaditos, sonrió Elena, les encantan los soldaditos. Perfecto, don Nicolás también sonrió ligeramente, entonces habrá soldaditos. Ya se dio vuelta para irse, pero se detuvo y añadió, sabes, Elena, siempre te consideré una buena nuera. Y una buena madre. Lástima que mi hijo no lo apreciara. Y se fue, dejando a Elena de pie en la puerta con el nudo en la garganta y una extraña sensación de que lo peor ya había pasado. Ahora comenzaba una nueva vida, difícil, incierta, pero quizás mucho más feliz que la anterior. 3 días después, Elena estaba sentada en la cocina revisando los documentos que el abogado de don Nicolás había traído. Ya se había presentado la solicitud de divorcio y ahora quedaban por resolver cuestiones sobre la pensión alimenticia y la división de bienes. La casa era completamente suya, eso era indiscutible, pero aún quedaban el coche, la casa de campo y algunas cuentas. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de doña Margarita. Elena frunció el ceño, su suegra no había llamado desde aquel día memorable y ella había esperado que así continuara. Pero, al parecer, había llegado el momento de un nuevo round. Escucho, dijo fríamente, tomando el teléfono. Elena, soy yo. La voz de su suegra sonaba inusualmente suave, incluso aduladora. ¿Cómo estás, querida? ¿Y los niños? Bien, respondió secamente Elena, sin ceder a ese tono. ¿Qué quieren, doña Margarita? Oh, no es nada importante, se apresuró a decir la suegra, solo quería saber cómo están. Y, además, ya has presentado la solicitud de divorcio, ¿verdad? Sí, confirmó Elena. ¿Y qué? Tal vez no deberíamos apresurarnos, la voz de doña Margarita adoptó un tono de esperanza. Tal vez deberíamos darnos otra oportunidad. Andresito está muy afectado, ¿lo entiendes? Se ha dado cuenta de su error, se arrepiente. Que me lo diga él mismo, dijo Elena, sorprendida por el cambio repentino de su suegra, aunque no hace falta. Nada va a cambiar. La decisión está tomada. Pero, Elenita, la voz de la suegra se volvió suplicante, debes entender, este departamento debía ser de Andrés. Su padre se lo prometió en la boda. Y ahora dice que no le va a dar ni este departamento, ni la casa, ni siquiera el coche viejo. Andrés no tiene dónde vivir. Eso es lo que pasa. No le importa los nietos, ni la familia, solo la propiedad. Él tiene dónde vivir, respondió fríamente Elena,
con ustedes. Según tengo entendido, ustedes tienen un departamento de 3 habitaciones. Pero eso no es lo mismo, la voz de la suegra sonaba molesta, estoy acostumbrada a un estilo de vida determinado. Yo tengo mi propia habitación, él tiene la sala, ¿y dónde vamos a tomar el té o ver la televisión? Además, su amiga quiere mudarse con nosotros, ¿y a dónde? Está todo tan apretado. Esos son sus problemas, cortó Elena, y los de él. No se preocuparon por dónde íbamos a vivir cuando nos robaron todo nuestro dinero. Así que resuelvan ustedes mismos. Tú. Estás poniendo a Nicolás en nuestra contra, de repente gritó la suegra, atacando, lo hechizaste. Cambiaste al viejo por uno joven, descarada. ¿Qué? Elena no podía creer lo que escuchaba, están locos, qué joven, ¿de qué estás hablando? No te hagas la tonta, la suegra ya gritaba por teléfono, la gente lo ve todo. Nicolás va a verte todos los días. Flores, regalos, sé que tienen un romance. Elena se echó a reír ante lo absurdo de la acusación. Doña Margarita, su exmarido es el padre de mi esposo y el abuelo de mis hijos. Nos ayuda porque, a diferencia de ustedes y Andrés, él tiene conciencia. Y sí, trae regalos a sus nietos. Y flores a mi madre, ¿qué me ayuda con los niños? ¿Está usted en sus cabales? ¿Qué? La voz de la suegra sonaba confundida. ¿A tu madre? ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Que ella está a menudo en nuestra casa, ayudando con los niños, explicó pacientemente Elena, y don Nicolás, por supuesto, la recibe. Carmen, él trae flores a Carmen, en la voz de la suegra aparecieron notas de histeria, mi marido le trae flores a otra mujer. Exmarido, corrigió Elena. Cuando Elena recibió por correo el sobre con la sentencia final del divorcio, no sintió amargura ni arrepentimiento, solo alivio. El papel confirmaba lo que había sucedido de hecho un mes atrás. Su matrimonio con Andrés estaba oficialmente disuelto y ella obtenía la custodia completa de los niños y una pensión alimenticia significativa, que fue insistencia de don Nicolás. Y eso es todo, susurró mientras guardaba cuidadosamente el documento de vuelta en el sobre, punto final. No te preocupes, pequeña, Elena extendió la mano y acarició el suave cabello de su hija, ahora todo estará bien. Y esto no era solo una consolación o autoengaño, después de todo lo vivido, la vida realmente había mejorado. Don Nicolás se convirtió en un visitante frecuente en su casa. Cada fin de semana traía golosinas, para los niños traía soldaditos y juegos de construcción, para Daza peluches, y para Elena siempre había una caja de buenos dulces o té raro. Pero lo más inesperado fue lo rápido y fuerte que se hicieron amigos don Nicolás y Carmen. Antes solo eran compadres que se saludaban educadamente en las fiestas, pero ahora pasaban más y más tiempo juntos. Primero paseando con los nietos en el parque, luego tomando té en la cocina de Elena y en las últimas semanas, viéndose incluso sin los niños, solo ellos dos. Elena no hacía preguntas, pero notaba cómo el rostro de su madre se iluminaba cuando se preparaba para ir al teatro con don Nicolás o a una exposición, a la que él había conseguido entradas. Y aunque era extraño ver cómo el padre de su exesposo cortejaba a su madre, Elena estaba feliz. Esos dos se merecían la felicidad después de todo lo que habían vivido. Un timbre la sacó de su ensueño. En la puerta estaba don Nicolás, hoy especialmente arreglado y solemne, con un traje elegante. Hola, Elena, le extendió una pequeña caja de chocolates, ¿cómo están? Gracias, bien, sonrió, dejando entrar al suegro, justo acabo de recibir los documentos del divorcio. Excelente, asintió. Entonces todo está oficialmente resuelto, ¿ya llegó Carmen? Aún no, Elena negó con la cabeza, debería estar aquí en un minuto. Hoy es su último día antes de las vacaciones, tal vez se retrasó. No importa, esperaré, dijo don Nicolás mientras entraba en la sala, donde fue inmediatamente atacado por Carlos y Miguel. Abuelo, ¿trajiste soldaditos? Carlos colgó de su brazo. ¿Y el tanque? Dijiste que traerías un tanque, Miguel lo jalaba por la otra mano. Sí,
Sí, traigo a los 2 pillos, rió don Nicolás sacando una pequeña caja del bolsillo interior de su chaqueta, pero no solo eso. Le guiñó un ojo a Elena, y ella de repente entendió que hoy no era una visita cualquiera, hoy iba a pasar algo importante. Carmen llegó media hora después, sonrojada, con un ramo de flores de sus colegas y una caja de pastel. «Perdón por llegar tarde», exclamó al entrar al apartamento, «las chicas del trabajo me dieron un té de despedida, no pude irme antes, ya estás aquí, Nicolás». Nicolás, corrigió él suavemente, ya lo habíamos acordado. Sí, Nicolás se sonrojó y sonrió, lo recuerdo. Elena observó este intercambio de palabras y no pudo evitar notar cómo su madre se había rejuvenecido, sus ojos brillaban, sus movimientos eran más fluidos, incluso su postura había cambiado. Y don Nicolás la miraba con tanta ternura que era difícil no notarlo. «He preparado la cena», dijo Elena dirigiéndose a la cocina, «vamos a comer todos juntos y luego pueden ir a donde planeaban». En realidad, don Nicolás se aclaró la garganta, «tenemos una noticia. Y queríamos hablar primero contigo, Elena». Se giró, levantando las cejas interrogante. ¿Una noticia? Carmen y don Nicolás se miraron y su madre asintió con determinación. «Hija», comenzó, acercándose, «con Nicolás hemos decidido casarnos». Elena se quedó petrificada, sin saber qué decir. Sospechaba que algo estaba pasando entre ellos, pero ¿casarse? ¿Tan rápido? Entiendo que esto puede parecer raro, continuó su madre al ver su desconcierto, y tal vez demasiado rápido. Pero cuando en nuestra edad encuentras un alma gemela, es tonto perder el tiempo. Quiero hacerla feliz, Elena, dijo simplemente don Nicolás, y nos importa tu opinión, ¿no te molesta? Elena los miró, a los 2 adultos mayores que ahora se veían como adolescentes avergonzados, y de repente se echó a reír. «Molestarme, estoy feliz por ustedes», abrazó a su madre, luego fue hacia don Nicolás y lo abrazó también. «Claro, esto es inesperado, pero, después de todo lo que pasó, se merecen ser felices». Los 2. «Gracias, hija», los ojos de Carmen brillaban con lágrimas, «esto significa mucho para nosotros». «¿Cuándo es la boda?», preguntó Elena, todavía sonriendo. «En 2 semanas», respondió don Nicolás, «una ceremonia simple, sin mucha pompa. Y luego una pequeña cena en el restaurante, tú, los niños, un par de amigos míos y algunos colegas de tu madre». «¿Y qué pasa con...?» Elena se detuvo, sin saber si mencionar a su exmarido. «Ya lo sabe Andrés», dijo fríamente don Nicolás, «y su madre también». Su reacción fue predecible. «María hizo un escándalo», explicó Carmen, poniendo los ojos en blanco, gritó que era una conspiración contra ella, que nos habíamos aliado para quitarles la propiedad. En fin, el paquete habitual. «¿Y Andrés?», preguntó Elena en voz baja. Estaba callado, se encogió de hombros don Nicolás, luego dijo que le daba igual, pero que no vendría a la boda. «Bueno, es su derecho». «No hablemos de cosas tristes», Carmen tomó la mano de su prometido, «estamos comenzando una nueva vida». «Y tú, Elenita, también». Elena asintió. «Realmente, una nueva vida. Y, al parecer, mucho mejor que la anterior». Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de preparativos. Carmen se mudó a la casa de campo de don Nicolás, un lugar espacioso que le encantó. Marina, amiga de Elena, aceptó ayudar con los niños cuando ella necesitaba salir. Y llegó el día de la boda, sencilla, sin mucha pompa, como prometió don Nicolás. En el registro civil se reunió un pequeño grupo, Elena con los niños, 2 amigos del novio, igualmente militares, y 3 colegas de la novia del consultorio donde trabajaba. Carmen eligió no ponerse un vestido blanco, sino un elegante traje azul claro. Y don Nicolás llevaba el mismo traje severo que había usado cuando vino a Elena a anunciar su compromiso. Se veían tan tiernos intercambiando los anillos que Elena no pudo evitar llorar. Después del registro civil,
Todos se dirigieron a un pequeño restaurante donde habían reservado un salón privado. Los niños rápidamente se cansaron de las conversaciones de adultos y comenzaron a correr entre las mesas mientras Elena trataba de calmarlos. «Déjalos», sonrió su madre acercándose a ella, «que corran. Hoy pueden». «¿Estás feliz?», preguntó Elena en voz baja, mirándola a los ojos. «Mucho», respondió simplemente Carmen, «nunca pensé que a mi edad podría encontrar un amor así. Nicolás, él es especial. Confiable, verdadero. Me alegra por ti», dijo sinceramente Elena, «por los dos». «¿Y tú?». La madre la miró atentamente, «¿Cómo estás?». «Estoy bien», sonrió Elena. «¿De verdad?». «Sabes, cuando todo esto comenzó con el dinero, con la traición de Andrés, pensé que el mundo se caía, y resulta que solo estaba cambiando, para mejor». Carmen la abrazó. «Eres fuerte, Elenita. Siempre lo has sido. Y lo superarás todo. Y nosotros, Nicolás y yo, siempre estaremos cerca para ayudar». «Lo sé», Elena abrazó a su madre con más fuerza, «gracias por todo». Una semana después de la boda, Elena comenzó a renovar el apartamento. Siempre había querido cambiar la decoración, hacerlo más luminoso y espacioso, pero Andrés siempre estaba en contra. ¿Para qué gastar dinero en tonterías? Ahora, cuando se convirtió en la legítima propietaria del hogar, nada la detenía para hacer realidad sus ideas. Don Nicolás insistió en ayudar financieramente, «Este es mi regalo para los nietos», y junto con Carmen, eligieron la brigada de construcción y los materiales. La renovación prometía durar un mes, y durante ese tiempo, Elena y los niños se mudaron a la casa de campo de su madre y don Nicolás. Los niños estaban encantados, un gran jardín, columpios, una pérgola, incluso un pequeño estanque con carpas. Nicolás, como ahora lo llamaban todos, incluidos los nietos, resultó ser un abuelo paciente y cariñoso. Hizo barquitos con los niños, les enseñó a volar una cometa, y para Daza construyó una pequeña mesa donde ella podía dibujar y modelar. «Nunca tuve tiempo para mi propio hijo», confesó un día a Elena, mientras observaban a los niños jugar, «siempre estaba de viaje, trabajando. Tal vez por eso salió así. Ahora que estoy jubilado, quiero recuperar el tiempo perdido con mis nietos». «Te adoran», sonrió Elena, «sobre todo Carlos. Ayer dijo que también será militar, como abuelo Nicolás». Don Nicolás se iluminó de orgullo. «Está saliendo un gran chico. Y Miguel también. Y tu niña será preciosa, toda como tú». Estas palabras calentaron el corazón de Elena. Después de la partida de Andrés, temía que los niños se quedaran sin la atención masculina y el ejemplo, pero don Nicolás compensaba con creces la falta de un padre. Un día, cuando Elena regresó de otra visita a la renovación, la esperaba una desagradable sorpresa. En la entrada de la casa de campo estaba el conocido Volkswagen plateado, el coche de Andrés. Su corazón se apretó con ansiedad. ¿Por qué ha venido? ¿Qué querrá? Al entrar en la casa, escuchó voces provenientes de la sala. Una era de Andrés, la otra de don Nicolás. Habían bajado el tono, pero la tensión era palpable. «Es mi derecho legal», decía Andrés, «soy su padre y quiero ver a los niños». «Un derecho legal del que no te preocupaste durante casi 2 meses», respondió fríamente don Nicolás, «ni una llamada, ni una visita». «Tuve circunstancias», la irritación se notaba en la voz de Andrés, «y no eres tú quien me va a juzgar. Tú dejaste a mi madre por». «No te atrevas», la voz de don Nicolás sonó como un metal, «no te atrevas a comparar. Yo no te dejé sin dinero para comida cuando eras un niño. Siempre mantuve a la familia, incluso cuando tu madre gastaba el dinero en tonterías en lugar de en tus libros de texto». Elena decidió que era hora de intervenir y entró en la sala. «Hola», dijo, intentando que su voz sonara firme, «¿qué está pasando?». Andrés se giró. Estaba demacrado, con ojeras y una barba incipiente en las mejillas. Nunca antes se había permitido tal descuido. «Hola», dijo,
evitando mirarla a los ojos, he venido a ver a los niños. ¿Para qué?, preguntó directamente Elena, no te has interesado en ellos durante casi 2 meses. Ni siquiera les llamaste en el cumpleaños de Miguel. Yo, vaciló, tuve problemas. Pero quiero arreglar las cosas. Los extraño. Elena lo observó detenidamente. Algo había cambiado en él, algo se había quebrado. ¿Qué ha pasado, Andrés?, preguntó, sentándose en una silla frente a él. ¿Por qué realmente has venido? Él suspiró, frotándose el entrecejo. Mi madre y yo nos peleamos fuerte. Me fui de su casa. Ahora estoy alquilando una habitación, pero no me dejan tener niños. Y la verdad es que me gustaría verlos de vez en cuando. ¿Y tu amiga? Elena no quería sonar mordaz, pero no pudo evitarlo. ¿No puede aceptar a los niños? Terminamos, respondió brevemente Andrés. Ella tiene otras prioridades. Don Nicolás bufó. O sea, cuando tu amante te dejó y tu madre te echó, entonces te acordaste de los niños. Qué conveniente. Papá, por favor. Andrés se giró hacia su padre. Sé que he hecho mal. Con todos ustedes. Pero quiero al menos intentar arreglar las cosas, al menos con los niños. Elena guardó silencio, no sabía qué responder. Por un lado, los niños tenían derecho a relacionarse con su padre. Por otro, ¿se podía confiar en alguien que los había traicionado tan fácilmente? Lo pensaré, finalmente dijo, pero hoy no los verás. Están en el parque con la abuela, volverán tarde. Era mentira, los niños jugaban en el segundo piso, pero Elena no quería que Andrés se acercara a ellos hasta que tuviera claro qué hacer. Entiendo, asintió Andrés. ¿Puedo llamarlos mañana? Puedes, aceptó Elena, pero no prometo nada. Andrés se levantó, preparándose para irse. Se detuvo en la puerta y se giró. Sabes, Elena, lo he estropeado todo, ¿verdad? Realmente lo he estropeado. Su voz sonaba tan sinceramente arrepentida que por un momento Elena sintió una punzada de lástima. Pero solo fue un momento. Sí, Andrés, respondió tranquilamente, lo has estropeado. Y ninguna disculpa lo va a cambiar. Pero, por los niños, estoy dispuesta a hacer un compromiso y permitirte verlos. De vez en cuando. Bajo supervisión. Gracias, bajó la cabeza. Es más de lo que merezco. Cuando la puerta se cerró tras él, don Nicolás movió la cabeza. No creo en su arrepentimiento. Hay algo raro aquí. ¿Crees que miente?, preguntó Elena. ¿Por qué? No lo sé, encogió los hombros el suegro, pero yo en tu lugar sería cautelosa con Andrés. Y especialmente con su madre. Elena asintió. Ella misma no creía en la sinceridad de su exmarido. Pero los niños necesitaban un padre, aunque no fuera perfecto. La respuesta al misterio de la llegada de Andrés llegó 2 días después, cuando Carmen volvió del mercado, muy excitada. ¿Sabes a quién encontré allí? A mi excompañera Conchita. Ella es amiga de la vecina de doña Margarita. ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué? Elena dejó el portátil, donde estaba viendo opciones para el papel tapiz de la habitación de los niños. María está teniendo un romance, exclamó su madre triunfante, con un empresario, dueño de un concesionario de autos. Se conocieron en el resort donde fue a relajarse después del divorcio con Nicolás, y ahora se va a mudar con ella, ¿te lo puedes creer? ¿Y qué tiene que ver Andrés con eso? Elena no entendía, ¿por qué lo echó? Porque este empresario es viudo con 2 hijos adolescentes. Y puso condiciones, o viven juntos, o nada. No quiere compartir la casa con el hijo adulto de Margarita. Así que le pidió a Andrés que se fuera. Echó a su propio hijo por su nuevo amante. Elena sacudió la cabeza. Bueno, no me sorprende. Siempre pensó solo en sí misma. Por eso Andrés de repente se acordó de sus hijos, continuó Carmen, necesita un nuevo hogar, estoy segura. Una nueva niñera que lo cuide, que le cocine, que le lave, ¿y quién mejor que tú?
Elena frunció el ceño. Esta versión de los hechos sonaba plausible. Y eso significaba que el arrepentimiento sincero de Andrés era una farsa. Solo buscaba una forma de volver a su vida cómoda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó su madre, viendo su expresión pensativa. Lo que prometí, encogió los hombros Elena, le permitiré ver a los niños, pero nada más. Nada de volver a la familia, ninguna oportunidad de reconciliación. Correcto, asintió Carmen, cuídate, hija. Te mereces mucho más. La renovación terminó en 3 semanas y Elena con los niños regresaron al apartamento renovado. Las paredes claras, los muebles nuevos, los acentos brillantes, todo estaba justo como lo había soñado. Incluso Andrés, que vino a visitar a los niños el primer día después de su regreso, quedó impresionado. Aquí ahora es diferente, observó, mirando a su alrededor, es acogedor. Gracias, respondió secamente Elena, los niños están en su habitación, puedes ir a jugar con ellos. Tienes 2 horas. Él obedeció y fue a la habitación de los niños, mientras Elena se quedó en la cocina preparando el almuerzo. Era extraño ver a su exmarido en su nueva casa, como un fantasma de su vida pasada. Pero por los niños, estaba dispuesta a tolerar su presencia un par de veces a la semana. Por la noche, después de acostar a Daza y llevar a Miguel al baño, Elena se sentó en el sofá de la sala. Se sentía tranquila y ligera. Afuera caían las últimas hojas del otoño y en el apartamento estaba cálido y acogedor. El teléfono sonó, era don Nicolás. Elena, ¿cómo están? ¿Todo bien? Su voz sonaba cariñosa. Todo excelente, sonrió, el apartamento ahora es maravilloso. Gracias a ti y a mamá por su ayuda. No hay de qué agradecer, dijo serio, es nuestra familia, y en familia nos ayudamos unos a otros. La palabra familia ahora sonaba diferente. No era el esposo y su familia, sino una verdadera familia, donde hay apoyo, comprensión y amor. Por cierto, continuó don Nicolás, Carmen y yo estuvimos pensando, ¿te gustaría estudiar? Sé que siempre quisiste obtener un segundo título. Y nosotros estaríamos encantados de quedarnos con los niños mientras estás en clases. Elena se quedó en silencio. Era su viejo sueño, estudiar psicología. Pero con 3 niños pequeños, parecía que tendría que posponerlo por mucho tiempo. ¿Hablan en serio?, preguntó con cautela. Absolutamente, la voz de su suegro sonaba sonriente, eres joven e inteligente, necesitas desarrollarte. Y Carmen y yo estaremos felices de pasar más tiempo con los nietos. Yo, lo pensaré, prometió Elena, sintiendo cómo se llenaba de calidez por dentro, gracias, Nicolás. Por todo. No hay de qué, hija, respondió simplemente, hasta mañana. Elena colgó y se acercó a la ventana. Allí, en el parque de otoño frente a la casa, se encendieron las luces, iluminando los caminos cubiertos de hojas caídas. Allí paseaban parejas de enamorados, padres con hijos, soñadores solitarios. Y ella estaba en su nueva casa, en su nueva vida, y por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente feliz. Los 3 años de baja por maternidad la habían agotado, pero ahora esa página se había pasado. Lo que venía era un nuevo comienzo. Con dificultades, por supuesto, pero también con el apoyo de quienes realmente se habían convertido en su familia. Tú los pariste, tú y arréglatelas, recordó las palabras de su exmarido. Bueno, ella se había arreglado. Pero no sola, sino con la ayuda de los que estaban cerca en los momentos difíciles. Escuchó pasos detrás de ella, era Carlos que salía de su habitación con un libro en las manos. «Mamá, ¿me lees?», preguntó, ofreciéndole su libro de cuentos gastado. «Claro, Solcito», sonrió Elena, tomando la mano de su hijo, «vamos, vamos a leer». La vida continuó, y era hermosa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.